1056, en Constantinopla, la emperatriz Teodora Porfirogeneta, 75, muere repentinamente sin dejar heredero. Finaliza la dinastía macedónica. 1158, en Castilla, actual España, comienza una guerra civil por los problemas sucesorios que se plantean tras la muerte de Sancho III. Sancho III. 1217, en Castilla, la reina Berenguela cede el trono a su hijo Fernando III. 1302, en la actual Italia, Fadrique II, rey de Sicilia, y Carlos II de Anjou, rey de Nápoles, firman la paz de Caltabellota. 1451, en Inca, Islas Baleares, la oligarquía ciudadana con el apoyo de mercenarios italianos, derrota a los Fourans. 1808, en el marco de las guerras napoleónicas, luego de que tropas inglesas al mando de Wellington derrotaran a Yanandoche Junot, en la batalla de Vimeiro. Portugal, 21 de agosto, se firma el convenio de Sintra. 1811, en España, las Cortes de Cádiz crean la Cruz Laureada de San Fernando para premiar los actos de valor heroico en tiempos de guerra. 1813, en España, en el marco de las guerras napoleónicas, la ciudad de San Sebastián, España, es incendiada y destruida por las tropas anglo-portuguesas que venían a liberarla. 1823, en la bahía de Cádiz, las fuerzas francesas lideradas por Luis Antonio de Francia, duque de Angulema, se apoderan del fuerte de Tracadero en la batalla de Tracadero. 1834, en Madrid se inaugura la Escuela Normal de Instrucción Primaria, para la formación de maestros nacionales. 1839, en Oñate, Guipúzcoa, el general isabelino Baldomero Espartero y el general carlista Rafael Maroto se abrazan ante sus ejércitos, abrazo de Vergara, que pone fin a la Primera Guerra Carlista, de las tres guerras carlistas del siglo XIX, o Guerra de los 7 años, 1833 a 1840. 1848, Costa Rica se independiza de la República Federal de Centroamérica. 1864, en el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos, los unionistas fuerzan al general William T. Sherman a lanzar el asalto a Atlanta. 1876, el sultán otomano Murat V es derrocado por su hermano Abdülhamid II. 1878, en Miskolc, Hungría, sucede una inundación. El río Sajó sube 1 metro por minuto, impidiendo el escape de la mayor parte de la población. Mueren ahogadas unas 500 personas. Ya había habido varias inundaciones graves en 1691, 1788, 1813, 1845 y 1853, pero esta fue la peor. 1886, en Charleston, Carolina del Sur, un terremoto mata a 100 personas. 1888, en Londres, Jack el Destripador asesina a su primera víctima, Marian Nichols. 1897, en los Estados Unidos, Thomas Edison patenta el kinetoscopio, el primer proyector de cine. 1901, en Chile, Germán Riesco es proclamado presidente. 1905, astrónomos de toda Europa viajan a Burgos, España, para observar el eclipse total de Sol. 1907, el conde Alexander Izvolsky y Sir Arthur Nicholson firman la Entente Anglo-Rusa, cuyo resultado es la Triple Entente. 1909, en México mueren más de 1000 personas a causa de las catastróficas inundaciones. 1915, Alemania y Austria dividen Polonia en 2 distritos, Varsovia para los alemanes, y Kielce para los austríacos. 1918, en Moscú, el cónsul británico Bruce Lockhart es detenido y acusado de conspirar contra el gobierno soviético. 1919, en Hungría, el fracaso económico y la invasión de las tropas rumanas provoca la caída del dictador húngaro Béla Kun. 1920, en la guerra polaco-soviética, empieza la batalla de Komarov, el primero ejército de caballería al mando de Semyon Budyonny será derrotado por fuerzas polacas durante el asedio al Lwów. 1923, en Grecia, los italianos ocupan la isla de Corfú. 1925, los marines estadounidenses abandonan Haití luego de 10 años de ocupación. 1926, en Argentina se funda el Club Atlético Porvenir Talleres. 1927, Carl Wilhelm Reimmuth descubre el asteroide Amaryllis, 1085. 1928, en Berlín, la exposición de radio presenta el televisor de Dennis von Mialy, con una resolución de 30 líneas. 1929, en La Haya termina la conferencia sobre las reparaciones de guerra, de la Primera Guerra Mundial, con la adopción del Plan Young. 1931, en Sinaloa, México, se empieza a publicar el periódico semanario Voz del Norte, dirigido por Rodolfo Uranga. 1935, en Washington D.C., Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt promulga la primera Neutrality Act, ley de neutralidad, que prohíbe al gobierno apoyar o censurar a cualquier país que se encuentre en una situación beligerante. 1936, el transatlántico británico Queen Mary consigue la victoria en la competición oficiosa de velocidad conocida como la Banda Azul. 1937,
en Bolivia se crea el Consejo Nacional de Economía. 1939, en Alemania, los medios de comunicación nazis afirman que soldados polacos atacan la estación de radio en Gleiwitz. Eso da la excusa a Adolf Hitler para invadir Polonia el siguiente día, lo que dará inicio a la Segunda Guerra Mundial. 1942, en Ternopil, Ucrania, una brigada de las SS organiza la primera deportación de judíos del gueto de Ternopil al campo de concentración de Belzec. 1945, en Australia, Robert Menzies funda el Partido Liberal de Australia. 1947, en Hungría, los comunistas vencen en las elecciones. 1948, en los Estados Unidos, el actor Robert Mitchum, 1917 a 1997, es arrestado por posesión de marihuana, cannabis indica, y será condenado a 60 días de prisión. 1950, en México se inaugura el Canal 4, XHTV-TV, lo que significa el inicio formal de la televisión mexicana. 1951, la empresa alemana Deutsche Grammophon presenta el primer LP, del inglés long play, disco de vinilo de larga duración. 1953, en Santander, España, se inaugura el aeropuerto. 1954, en Mao, República Dominicana, se registra la temperatura más alta en la historia de ese país, 43 grados, 109,4 grados Fahrenheit. 1955, en la Plaza de Mayo, Buenos Aires, el presidente constitucional Juan Domingo Perón pronuncia su último discurso previo al sangriento golpe de Estado y exilio. 1957, en el área de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 4:30, hora local, Estados Unidos detona a 210 m bajo tierra su bomba atómica Smokey, de 44 kilotones. Es la bomba número 107 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1961, España retira sus últimas tropas de Marruecos. 1962, Trinidad y Tobago se independiza de Reino Unido. 1963, se pone en funcionamiento la llamada línea caliente entre Washington y Moscú. 1967, Argentina y Chile resuelven suspender toda actividad pesquera al este del meridiano 68 a 36, en el canal de Beagle. 1970, en Perú, el presidente Velasco Alvarado nacionaliza los principales bancos. 1971, los presidentes Misael Pastrana, de Colombia, y Salvador Allende, de Chile, suscriben una declaración conjunta en la que se afirma el respeto a la diversidad ideológica. 1975, El Salvador viola el alto el fuego pactado con Honduras, tras el acuerdo firmado en Guatemala. 1978, en el área de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 6, hora local, Estados Unidos detona a 681 m bajo tierra su bomba atómica Panir, de 8 kilotones. Es la bomba número 913 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1979, la acción conjunta de los ciclones David y Frederic causa una catástrofe sin precedentes en la zona del Caribe. 1981, en España, Francisco Fernández Ordóñez dimite como ministro de Justicia. 1985, cerca de Artenton-sur-Creuse se mueren 46 personas al descarrilar un tren. 1986, en el Mar Negro, el barco de pasajeros soviético Admiral Nakimov se hunde después de colisionar con el carguero Peter Basev. Mueren 398 pasajeros. 1987, en los Estados Unidos, el cantante Michael Jackson lanza Bad, su tercer disco, y se convierte en el primer y único artista en haber tenido 5 singles en el número 1 de la lista Billboard. 1989, Libia y Chad firman un acuerdo sobre la franja de Auzu, lo que pone fin a más de 15 años de litigio fronterizo entre ambos países. 1990, la República Federal de Alemania, de tendencia neoliberal, y la República Democrática Alemana, de tendencia socialista, firman el Tratado de la Unión. 1991, Kirguistán se independiza de la Unión Soviética. 1992, en la República del Congo, Pascal Lasuba es nombrado presidente. 1993, tras más de 50 años de ocupación, los últimos soldados rusos abandonan Lituania. 1994, en el Estadio Morumbi, Sao Paulo, el Club Atlético Vélez Sarsfield, de Argentina, se consagra campeón de la Copa Libertadores de América al vencer por penales al Sao Paulo Futebol Clube, de Brasil. 1997, delegados de más de 100 países se reúnen en Oslo en una conferencia internacional sobre la prohibición de las minas antipersona. 1998, la crisis rusa provoca el hundimiento de la Bolsa de Nueva York, que tras una hora de vertiginosa caída pierde al cierre 512,61 puntos. 1999, se estrella un Boeing 737-200 en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, muriendo 65 personas. 2000,
se desploma el valor del euro tras la elevación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. 2001, en España, la Dirección General de Farmacia decreta la inmovilización cautelar de un dializador comercializado por la multinacional Baster, después de la muerte de 12 pacientes sometidos a hemodiálisis en Valencia, Madrid y Barcelona. 2003, Países Bajos se convierte en el primer país del mundo que distribuye hachís, un derivado de la marihuana, en farmacias con fines terapéuticos. 2004, en la ciudad de Beerseba, Israel, 2 terroristas hacen estallar bombas en sendos autobuses, mueren 16 personas, y otras 84 resultan heridas. 2005, en Bogotá cesan las transmisiones de Superestación en el dial 88.9 del FM, siendo reemplazado un mes después por Radio 1 de RCN Radio. 2006, termina el plazo para que Irán comunique su decisión acerca de la propuesta de la comunidad internacional acerca de su programa de enriquecimiento de uranio. 2007, lanzamiento del banco de voz del programa Vocaloid Hatsune Miku. 2009, se funda el cártel de Jalisco Nueva Generación. 2012, en Lahore, Pakistán, el vuelo 653 de Pakistan International Airlines se sail de pista mientras aterrizaba en el aeropuerto de Lahore. 2015, en Zaragoza, España, explotan las instalaciones de la pirotecnia zaragozana, una de las empresas más importantes de Europa en el sector. Deja 6 fallecidos, y 6 heridos de gravedad. 2016, en Brasil, luego de un proceso de destitución, finalmente es destituida Dilma Rousseff, asumiendo la presidencia del país el vicepresidente Michel Temer.